nuevamente nuestras Biblias, por favor, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 23. Romanos 7, del 18 al 23. Romanos 7, del versículo 18 al 23. Muy bien. Si ustedes ya están ahí, les voy a pedir que voy a yo leer el versículo 18, ustedes el 19, y así nos vamos a unir todos en el versículo 23. Ok. Entonces dice así la palabra del Señor: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, mas el hacer el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Juntos? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Muy bien. Vamos a detenernos allí y vamos a terminar hoy el capítulo número 6 de nuestra confesión de fe. Bueno, vamos a hacer un intento por terminar el párrafo número 5. De otra manera, vamos a concluir tal vez la próxima semana, donde nos detendremos a estudiar un poco acerca de una doctrina que poco se enseña en las iglesias. Lamentablemente, hay dos grandes extremos fuertes que podemos encontrar en muchas congregaciones, en muchas formas de pensamiento cristiano. Una de ellas puede ser tal vez el hecho de que como cristianos ya no pecamos, estamos plenamente libres de pecado. Esa es una forma de predicación muy común dentro de muchas congregaciones. Y el otro extremo es que siempre somos viles y que no tenemos ninguna oportunidad para hacer nada bueno. Y muchas veces esto conduce a una predicación fatalista, mientras que por otro lado, aquella primera posición conduce al libertinaje. Y esto es algo que es muy común en muchas congregaciones. Hay personas que piensan que hacer algo que es pecado no pasa nada, no sucede nada, y entonces los conduce a una vida libertina. Otras personas van al otro extremo. Por eso esta doctrina es muy importante, porque esta doctrina es una profesional, porque además es una doctrina histórica y porque además presenta, creo, una congruencia tremenda con las Sagradas Escrituras. Y tiene que ver con la corrupción residual del creyente. Hoy vamos a hablar un poco de ello. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el cristiano que ha sido salvado por la gracia de Cristo sigue en una batalla constante contra el pecado. Eso significa que aunque ha sido justificado y aunque está en el proceso de santificación, la corrupción de su naturaleza pecaminosa, mis hermanos, no desaparece por completo en esta vida. Vean, nuevamente lo que digo.
aunque el creyente ha sido justificado, aunque el creyente está en un proceso de santificación donde el Espíritu de Dios está obrando en él, santificándolo, aún así, la corrupción de la naturaleza pecaminosa no desaparece por completo en esta vida. Así que este es un tema crucial, sobre todo dentro de la teología reformada, porque equilibra la realidad del pecado residual con la esperanza que todo creyente tiene, por supuesto, de tener o alcanzar finalmente el poder transformador de Cristo. Todos los creyentes sabemos que un día seremos transformados y liberados de todo esto, mas sin embargo debemos de saber que mientras estamos en esta vida, mientras estamos en este mundo, aún hay residuos de pecado, aún hay corrupción residual en nosotros, que es real tal cual. Así que la Confesión Bautista de 1689, capítulo 6, párrafo 5, donde entraremos hoy, nos va a enseñar que aunque el pecado ha sido perdonado, aunque el pecado ha sido mortificado en los que son regenerados, su presencia y sus inclinaciones pues siguen siendo verdaderamente pecado y están presentes en la vida de todos los creyentes. Vamos a echar un vistazo a la Confesión de Fe primero, al párrafo número 5 del capítulo 6, recuerden, es ahí donde estamos. Y le voy a pedir a nuestra hermana Erika que nos ayude a leer, por favor, el párrafo número 5 de la Confesión de Fe. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Ok, muy bien. Hay tres cosas que se dicen en este párrafo, ¿verdad? Primero, lo primero que dice, que hay una permanencia en la naturaleza pecaminosa en el creyente. Dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. O sea, hay una permanencia de esta naturaleza pecaminosa. Segundo, la confesión de fe apunta a la obra de Cristo sobre el pecado. Dice, aunque esa condición pecadora, naturaleza pecaminosa, sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Finalmente, lo que hace la confesión es mostrarnos o apuntar en el tercer lugar a la naturaleza del pecado residual, es decir, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Es decir, ¿qué clase de cosas permanecen en nosotros? ¿Es pecado lo que hay en nosotros? Sí, es pecado. Vamos a tratar de ir definiendo estas cosas. Entonces, vamos a echar un vistazo al primer punto donde nos vamos a encontrar. Lo primero que la confesión de fe nos enseña es justamente esta corrupción en donde nos encontramos. Dice así, hermana, ayúdanos por favor en esa primera parte. La permanencia de la naturaleza pecaminosa en el creyente. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. Ok, ¿qué entendemos con eso, hermana? Cuando dice la confesión así, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. O sea, los que son salvos, los que han nacido de nuevo, los que pensaríamos que por el hecho de haber nacido de nuevos somos perfectos. La confesión de fe viene y nos dice algo muy diferente. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Pues que vamos a seguir pecando, que no vamos a estar libres aún todavía. Ajá. Seguimos con esa pecaminosidad hasta que pues ya seamos llamados a toda la justicia. Ya muramos, pues vamos a recibir un cuerpo glorificado y ahí ya no va a haber, pero esto no va a pasar hasta que ya nosotros muramos. Hasta que venga Cristo, ¿verdad? Mientras vamos a estar constantemente pecando, por lo que mismo que leíamos en lo que dice Pablo, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer lo hago, no quiero hacer lo malo, pero sin embargo esa misma naturaleza que todavía permanece y me hace que lo haga, vaya la redundancia, por la misma naturaleza que todavía tenemos. Constantemente vamos a seguir pecando. Ok, ahorita vamos a observar lo que dice Pablo, lo que leímos al principio, vamos a echar un vistazo a sus palabras. ¿A dónde nos conduce este pensamiento? Porque, hermana Erika, ordinariamente las personas o piensan que de plano son muy pecadoras, que no tienen esperanza absolutamente de nada, aún siendo creyentes, y por supuesto se ven
aún encarcelados en una prisión de la cual pareciera que no han sido liberados, refiriéndonos al pecado. Pero por otro lado está el otro extremo, de personas que piensan que pues de alguna manera en esa salvación que Dios les dio ya no tienen que preocuparse por el pecado, ya no tienen que, ni siquiera lidian tal vez con el pecado o muchas otras cosas que los van conduciendo a una vida de libertinaje. ¿Por qué cree que es importante tener esto un equilibrio? Por nuestra salud espiritual. Ajá. Porque yo creo que eso es un mal entendimiento del Evangelio y de la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Ajá. Y el alcance de esa obra. Y lo que debe producir en nosotros. Y entonces nos lleva, pues como usted dijo, a libertinaje y a no tomar en cuenta ahora cuidar nuestra salvación, sí. O sea, cuidar nuestro testimonio y aún la salud de nuestra alma, porque claro. Pues a eso nos va a llevar a nuestra a no tener una salud equilibrada ni una vida cristiana equilibrada. Ok, en el otro extremo está una clase de vida muy miserable. Sí, porque yo recuerdo que en donde estábamos en la iglesia, o sea, ahorita que lo decía, pues era como tendencia a eso. Entonces siempre nos decían que pues casi que pobres gusanos miserables. Entonces, ay, qué amable. Pues era bien, pero sí afecta, porque claro. Realmente pues piensas que no puedes hacer nada bien, o sea, nada es suficiente. Y realmente no somos suficientes. Sí, no, eso es nuestra discusión. Pero hay que llevar a las personas a descansar en la obra de Cristo. Exacto. Que hemos sido realmente justificados y que ahora no depende de nuestro desempeño, sino de su gracia y de su misericordia. Entonces eso sí daña nuestra salud espiritual. Claro, porque sí, te impide. Claro, gozar realmente de lo que Cristo ha hecho por nosotros y que no depende de mi desempeño. Exacto, de la perfección nuestra. No. Debemos de tener aspiraciones, evidentemente, claro, como creyentes. Buscar la santidad, sí. Los medios de gracia, o sea, todo eso es real, pero, o sea, en un equilibrio, saber que somos pecadores y que vamos a seguir pecando, pero acudir a Cristo constantemente para el perdón de nuestros pecados, para que podamos ir creciendo. Claro. Ahora, es importante entonces mirarnos de manera correcta a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Sí, hermana? Pero muchos aquí en esta parte también se justifican para seguir pecando. O sea, ya no es de que dice que pues la misma naturaleza va a permitir que siga pecando, sino como que ya lo hacen como deliberadamente, ya, como quiero, al fin que tengo esta parte de la pecaminosidad y pues soy pecador. Que tiene, pues le sigo. Sí, no pasa nada. Y luego ya cuando me muera, tengo cuenta hacerle, perdóname. Claro. Quisieran que a la mera hora todo les fuera perdonado, pero si por algo están estas cosas para que nosotros lo evitemos. Exactamente. Dios ha provisto distintos medios de gracia, mis hermanos. Pero la realidad aquí, el tema central de lo que vamos a estar estudiando es que existe una batalla real. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el creyente lucha. El creyente no se deja arrastrar, sino que el creyente está en una constante lucha. Y es una lucha porque hay una oposición, y una oposición que nace desde dentro, desde nosotros mismos. Nosotros mismos aún tenemos residuos o una corrupción residual en nosotros con la que se tiene que luchar, y estamos sintiendo su oposición constantemente. Por supuesto, si no existiera esta lucha, si no lucháramos, si nos dejáramos arrastrar, estaríamos, por supuesto, como dice mi hermana, cayendo en un caso de libertinaje y probablemente ni siquiera habríamos entendido el Evangelio. No entenderíamos, en un malentendimiento de la gracia incluso. Por eso es que es importante mediar esta doctrina tan importante a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero la realidad es esa, como la confesión lo declara. La realidad es que aún permanece durante nuestra vida, aún en aquellos que son regenerados, esa naturaleza corrupta. Aún hay residuos de esa corrupción en nosotros. Vamos a ver lo que dice Pablo, justamente cuando Pablo se expresa de sí mismo. Vayan por favor a sus Biblias, Romanos capítulo 7.
Versículos 18 en adelante. Pablo habla acerca de ese pecado residual, de una realidad que, bueno, vale la pena recordarla, vale la pena estar conscientes de esta realidad espiritual que nos acosa, que existe, que es genuina. Capítulo 7 de la carta a los Romanos, de los versículos 18 en adelante, por lo menos del 18 al 23, quiero que lo lean, les quiero pedir que lo lean ustedes en silencio y que puedan observar lo que Pablo está reflexionando sobre sí mismo, sobre su propia vida, sobre lo que está pasando. Recuerden que en el contexto el apóstol Pablo está hablando acerca del pecado y de cómo la ley revivió el pecado o avivó el pecado, porque la ley lo condenaba, la ley subrayaba aún más su condición carnal, su condición pecaminosa. Y Pablo, bueno, comienza a dialogar con los romanos acerca de esto, de manera que en la parte final del capítulo 7 él de alguna manera abre su corazón para declarar lo que él piensa de sí mismo. Por eso termina el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, yo estoy constantemente rebelándome contra la ley de Dios, ¿verdad? Y eso no hace la ley mala, sino buena. ¿Por qué Pablo estaba en esta constante rebeldía a la ley de Dios? Bueno, allí a partir del versículo número 18 en adelante, pues Pablo ya comienza a declararnos lo que él llama el pecado que mora en mí. Versículo 17, de manera que no lo hago yo, de manera que yo ya no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué dice Pablo? Léanlo, por favor. Cualquier persona ante esta condición de pecado en la que se encuentra, probablemente se dejaría arrastrar por ella, tiene una opción de dejarse arrastrar por ella, pero el creyente no tiene otra opción. El creyente tiene que hacer algo, y Pablo nos lo enseña en ese párrafo. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice de sí mismo? Ustedes que están leyendo el pasaje, ¿qué observan en las palabras de Pablo cuando él se refiere así a su condición, a su naturaleza? Recuerden, Pablo en este momento ya está hablando como apóstol, con la autoridad de un apóstol, con la condición moral de un apóstol, con la espiritualidad de un apóstol, y sin embargo, cuando él se observa a la luz de la ley de Dios, observa algo. Pudiera ser que sus credenciales como cristiano fueran muy grandes, muy particulares, pero cuando él se observa a sí mismo a la luz de la ley de Dios, encuentra algo. Y eso es importante, porque nos vemos muchas veces en el espejo de otras personas, ¿no? Al espejo de otras gentes, al espejo de las expectativas de alguien. Pero cuando nos observamos en el espejo de la palabra de Dios es cuando realmente podemos encontrar lo que somos, efectivamente. Porque es nítida la imagen que nos presenta. ¿Sí? Es nítida la imagen que la ley de Dios refleja de nosotros. Y cuando esto sucedía, ¿qué veía Pablo? ¿Qué dice de sí mismo? ¿Qué está pasando en él? Que en el amor es bien. Ajá, muy bien. O sea que su naturaleza caída pues es inclinada al mal, y eso es lo que va a impulsar a querer hacer lo malo. Ajá. Pero hay otra ley ya, porque ya Dios, él ha nacido de nuevo y Dios ha puesto ya su naturaleza distinta, y entonces hay una lucha. Él quiere hacer el bien. O sea, él dice, yo quiero hacer el bien. Sí. Sin embargo, hay otra ley, dice, en mis miembros, que se rebelan. Y en los miembros de nuestro cuerpo significa que es nuestra mente, La carne. todo. Sí, claro. Todo. Claro. Pero
él habla de ahora una disposición de hacer lo que Dios dice. Que se deleita en la ley de Dios. Exacto. ¿Qué más observamos? ¿Alguien más? Su propia debilidad, Ajá. la humildad, el buscar a Dios. Aquí se expresa Pablo de, o sea, necesita de esa fortaleza que Dios le dé para soportar todo esto, porque pudiera yo ver que él no lo quiere hacer, pero pues hay esa naturaleza que no es fácil deshacerse de ella, más que aprender de alguna manera más a estar dependiendo más de Dios y buscarlo en humildad y Señor, que necesito ver esa debilidad que siempre va a haber en nosotros, de que aunque no lo quieramos hacer, lo vamos a hacer. Claro, claro. Porque está esa parte, pues sí, es una debilidad, yo creo que todos vamos a estar sintiendo también, teniendo esa debilidad a cometer pecado. Claro, ok. Pablo no se está escondiendo, diríamos, no está excusándose en su pecado. Dice, yo pues al final me rebelo porque pues después de todo soy pecador. Pablo no está haciendo eso. Pablo realmente está diciéndonos que él no quiere, que su deseo es otro, que él incluso se inclina o desea inclinarse hacia lo que es justo y a lo que es recto a los ojos de Dios. Sin embargo, hay un conflicto en él. Hermano, ¿qué vemos en las palabras de Pablo cuando él habla acerca de sí mismo y de esta aparente corrupción que aún está presente en Pablo? Una cosa que veo es que le llama ley. Ajá. Yo lo veo, yo encuentro esta ley, el mal está en mí. O sea, no es como una simple observación, es algo que él ve ahí, algo constante. Y la otra es que una especie de frustración porque termina siendo miserable de mí. Claro. Quiero hacer el bien, pero hay esa otra ley que se revela, dice miserable de mí. O sea, es una lucha, Claro. Yo creo que esas dos cosas. Claro, exactamente. Y cuando usa ese término, ¿verdad? Él está hablando acerca de la ley, por eso usan analogía. Así como la ley de Dios es real y de alguna manera nos demuestra la perfección divina, la santidad divina, esta otra ley nos muestra lo contrario de nosotros. Por eso es que hace este lenguaje como jugando con las palabras, porque él está hablando acerca de la ley de Dios y luego habla de esta ley carnal que está en él y que es tan seria y tan real como aquella otra ley santa y justa. Y el problema es que esta está en él. O sea, eso es lo que de alguna manera pareciera agravar la situación. O sea, Pablo no está rehuyendo y diciendo, no, pues miren, discúlpenme todos, al fin y al cabo saben que soy un pecador más. No, Pablo realmente está, como dice mi hermano, en este conflicto, en esta aparente frustración, en esta lucha en donde él desea lo contrario. O sea, él está reconociendo que hay una realidad de la que no se puede escapar. ¿Cuál es esa realidad? Que aún hay residuo de pecado. No está diciendo Pablo que todo lo que él hace es malo. Pablo no está diciendo que todo lo que hay en su vida es pecado. Pablo está diciendo que él está luchando contra esa ley que se quiere rebelar contra Dios. ¿Sí me explico? Porque no es lo mismo decir que todo lo que hacemos es malo, que siempre vamos a hacer mal, no. El creyente ahora anhela el bien, el creyente anhela la justicia. Pablo mismo lo dice, yo me deleito en la ley de Dios. Realmente amo la ley de Dios. Yo sé que en esa ley hay vida. Yo sé que esa ley me muestra el camino correcto. Porque nos lleva a Cristo, recuerdan, al final de todo. Pero Pablo está bien consciente de que hay otro problema con el que tiene que lidiar, que es el pecado residual en el que él se encuentra, mis hermanos. Juan Calvino dijo, y vaya que las palabras de Pablo son serias porque no estamos hablando de cualquier creyente, estamos hablando de un apóstol y que reconocía que aún el pecado influye en él. Juan Calvino comentaba en la institución de la religión cristiana, mientras estemos en este cuerpo, nunca alcanzaremos tal perfección que no sintamos deseos contrarios a la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos,
que después de todo, la perfección a la que aspiramos, la perfección a la que anhelamos llegar y alcanzar para la gloria de Dios, nunca va a estar exenta de deseos contrarios a la ley de Dios. Aunque nosotros aspiremos la perfección, la gloria de Dios, nuestros pensamientos, nuestros deseos puedan estar bien dirigidos, bien intencionados a honrar a Dios, no estarán exentos de aquellos deseos que se rebelan a la ley de Dios. ¿A quién le pasa esto? A los más, a los que descuidan siempre su vida espiritual, a los más débiles espirituales, no. Esto le pasa a todos los creyentes. El apóstol Pablo está diciendo eso de sí mismo. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué creen que es importante estar conscientes de esta verdad, esta doctrina de los remanentes de pecado, de la corrupción residual? ¿Por qué creen que en vidas? Como creyente, ¿cómo me beneficia a mí estar consciente de que, pues sí, por un lado es cierto que Dios cambió mi corazón, Dios me puso un corazón nuevo, un corazón de carne, nuevos deseos, nuevas intenciones, renovó mi voluntad? Dios lo hizo. Ahora quiero hacer el bien, ahora me deleito en la ley de Dios, pero sin embargo debo estar consciente que aún hay corrupción residual. ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque el ignorar esta verdad, mis hermanos, nos puede llevar al autoengaño. Nos puede llevar al autoengaño. Es decir, a llegar al punto en el que sintamos que no tenemos que ya pelear o luchar de ninguna forma contra el pecado, pues al fin y al cabo el pecado yo lo domino. El pecado no puede enseñorearse de mí. Y por supuesto, mis hermanos, esto es contrario a lo que las Escrituras nos dicen. ¿Qué dice Juan? Hermana, ayúdenos. 1 Juan 1:8 dice allí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Mande? Sí, claro. Si yo digo, a ver, hermanos, miren, los pecadores son ustedes. Los débiles espirituales son las personas, pero yo no. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy engañando a mí mismo. ¿Me comprenden? Pablo no podía decirle eso, incluso, y vaya que lidió con iglesias bastante carnales, por cierto, difíciles, como la iglesia de los Corintios, como la iglesia de los Gálatas, que Pablo lo reprende severamente, como hemos estado viendo. Pareciera que hay una gran decepción de Pablo hacia los Gálatas, y a pesar de esto, Pablo, cuando se mira a sí mismo, no se ve mejor que ellos. No se ve superior a esos hermanos débiles. Pablo sabe que hacerlo, pensar que es mejor que otras personas, es engañarse a sí mismo. Porque como dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, si nos sentimos que ya no tenemos ninguna lucha y que somos incluso mejores que otros hermanos débiles, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aún en el mejor de los casos habrá manifestación de pecado. Y digo en el mejor de los casos, teniendo como ejemplo al mismo apóstol Pablo, que digo, para muchos de nosotros es un héroe de la fe. ¿No es cierto? Y el gran apóstol Pablo dice de sí mismo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es importante tener en mente esta doctrina, mis hermanos, porque Martín Lutero decía que el hombre es un simul justus et peccator. Es decir, el hombre es simultáneamente un justo y pecador. Eso, vaya, en otras palabras, es que nosotros en esta vida somos justos porque hemos sido justificados por la obra de Cristo, porque además ahora amamos la justicia, buscamos la justicia, pero a la vez pecadores. Pecadores perdonados. Perdonados, sin duda alguna.
pero pecadores. Somos justos a la vez que somos pecadores. Eso entonces deja muy claro, mis hermanos, un hecho particular que por lo menos la confesión de fe en esta primera parte nos está apuntando. ¿Qué pasa con el pecado en la vida de los creyentes? ¿El pecado es erradicado en la vida de los creyentes por completo? ¿Qué relación tiene el pecado con nosotros? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Podemos sobrellevarlo? ¿Qué es lo que ocurre con el pecado? ¿El pecado se enseñorea de nosotros o nosotros nos enseñoreamos del pecado? ¿Qué ocurre con el pecado? ¿Qué relación hay entre el creyente y lo que nosotros llamamos pecado, que es desobediencia a la ley de Dios? ¿Qué relación existe entre el creyente y el pecado? ¿O qué ocurre con el pecado en la vida de los creyentes? Esta ha sido una discusión teológica muy grande, ¿eh? Desde los primeros siglos de la historia del cristianismo la gente ha discutido, ok, somos cristianos, ya hemos sido redimidos por la obra de Cristo, Cristo nos salvó, pero ahora, ¿qué hay con el pecado? ¿Qué ocurre con el pecado? ¿Deberíamos no pecar más? ¿O qué ocurre? ¿Cuál es la relación que tenemos como creyentes con el pecado? Y son preguntas muy importantes de tipo teológico. ¿Qué pasa con el pecado, Dulce? En relación a estas preguntas que mucha gente se ha hecho y que ha sido una discusión teológica fuerte a lo largo de los años, ha habido varias respuestas, ¿eh? Ha habido varias respuestas. Ahora mismo, por ejemplo, en la Iglesia Romana dice que el creyente, para poderse librar del pecado y de la corrupción del pecado, es necesario que pase a través de distintos sacramentos, a partir de los cuales el creyente va a ir librándose del pecado. No necesariamente se inclina hacia una santificación progresiva, sino más bien hacia una santificación sacramental, diríamos. O sea, a partir de elementos sacramentales, el creyente o los que son creyentes de esa religión van a irse limpiando, diríamos, progresivamente. Hay personas que incluso dentro del evangelicalismo moderno, y todo esto te digo porque la pregunta que te decía, dentro del evangelicalismo moderno hay personas que piensan que han sido libradas por completo del pecado. Hay un título para una corriente de estas denominaciones que se llaman iglesias espirituales, de las cuales hay que tener mucho cuidado, por cierto. Dentro de las iglesias espirituales, una de las grandes premisas que se establece es el que el creyente, porque es un ser espiritual, ya diríamos ha trascendido y no necesita preocuparse ni luchar contra el pecado. Entonces, el creyente es ya tan espiritual que por supuesto no deberíamos llamar pecado a lo que se hace, ¿sí? Ha habido muchas formas de responder esta pregunta, pero Dulce, ¿qué relación hay entonces entre el pecado y nosotros? La Biblia sí nos enseña que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, pero también hay una realidad, o sea, todavía hay pecado en nosotros. Ajá. Y lo vemos todos los días fallamos a la ley de Dios. Yo creo que como creyentes ya estamos llamados a no darle vida a ese pecado, sino pues a matarlo, pues echando mano de la obra del Señor que hizo por nosotros. O sea, si pecamos, ya no darle vida, o sea, no esconder ciertos pecados y permitir nosotros mismos darle vida, sino es entregárselo a Cristo. Ajá. Y así en todas las áreas de nuestra vida, porque vamos a estar batallando hoy con un pecado, mañana con otro, o sea, sin darnos cuenta ya pecamos, entonces como que es una lucha que no se va a acabar nunca. Ok. Nunca. Porque el problema está en nosotros, o sea, hasta que no seamos pues transformados completamente y no nos podamos pegar, siempre va a ser esta lucha constante y eso lo tenemos que estar entregando. O sea, estar conscientes, entregarse al Señor y estar conscientes que va a ser constante el problema y
no darle vida en un sentido de libertinaje, pero tampoco no despreciar la gracia en un sentido de que ahora voy a por mis obras o de ayudarme, sino que estar consciente que la gracia es algo necesario todos los días de la vida. Ok, muy bien. Ahora, en relación con esto, a ver, pregunta, mis hermanos. Sabemos que el pecado es real, dice mi esposa, es cierto, y está. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Digo, nos salvó, murió en la cruz del Calvario, nos llamó por su gracia, nos salvó y todo esto. Pero entonces, ¿por qué aún hay pecado? ¿Por qué aún hay corrupción residual en nuestras vidas? ¿Qué hizo el Señor Jesús con nuestro pecado? ¿No acaso Jesús había erradicado nuestro pecado? ¿O qué fue lo que en realidad sucedió con el creyente cuando vino a Cristo con su pecado, en relación con su pecado? Sucedieron varias cosas, ¿eh? Una de estas cosas que Cristo hizo con nuestros pecados fue perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Perdonar nuestros pecados. Así que el creyente es un hombre que ha sido perdonado de sus pecados. Sin embargo, su pecado no ha sido eliminado. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El pecado del creyente no es eliminado, sino derrotado en Cristo, que es algo diferente. Es algo distinto. El pecado del creyente no es eliminado, sino derrotado en Cristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, les voy a pedir que vayan por favor a sus Biblias. Pablo nos dice lo siguiente, recuerden, pastor, ¿por qué aún hay pecado en mi vida? Porque el pecado no fue eliminado, el pecado será eliminado por lo que hizo Cristo, pero no ahora. Será eliminado algún día cuando seamos perfeccionados. Pero mientras tanto, el pecado está allí. Pero el pecado puede ser derrotado por Cristo y en Cristo, estando en Cristo. Ese es el meollo del asunto. El pecado no está eliminado, pero el pecado puede ser derrotado. ¿Cómo sucede esto? Pues obviamente en todo esto tiene una parte también el creyente. ¿Cuál es la parte del creyente? Luchar. Mortificar. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Hermana, ayúdenos, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra el... Ok, en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo está hablando de qué. Manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿verdad? Todo eso lo va a decir un poco más adelante. Pero en el versículo 16 Pablo insiste, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Aquí Pablo está afirmando dos realidades del creyente. Una realidad en la que él puede caminar en el espíritu y otra realidad que también está presente paralelamente o simultáneamente, como decía Martín Lutero, simultáneamente en él. Aún en él, dice, hay concupiscencias de la carne. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Yo o alimento una o alimento otra. Mi responsabilidad como creyente es alimentar la primera, mi vida espiritual. Porque tan pronto como yo dejo de alimentar mi vida espiritual, me encontraré alimentando las concupiscencias de mi carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Por eso dice enseguida, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, entendamos esto. El creyente presenta dos realidades en las que se encuentra a sí mismo. Una de ellas es una vida en el Espíritu. Dios llama al creyente a vivir en el Espíritu. Andad en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Pero a la misma vez hay remanentes o residuos de pecado en su vida a los que puede encontrarse alimentándose. Ahora, ¿cómo se manifiestan estos deseos de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿a dónde pueden arrastrar incluso a un creyente? Adulterio, fornicación, dice, impureza,
lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y luego Pablo nos añade: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo sabe que hay quienes ya viven en ese, ¿cómo se llama?, en esta corriente de pecado carnal. Pero no quiere decir que el creyente no pueda caer en eso. Por eso Pablo advierte: los que practican, así que ustedes pueden llegar a caer en eso. ¿Cómo? Si alimentan o si satisfacen los deseos de su carne. Eso, en otras palabras, o en las palabras de Spurgeon, como él decía: dos perros luchan dentro de mí. El que gana es al que más alimenta. ¿Sí? Por supuesto. ¿Qué naturaleza alimentamos más? ¿Nuestra naturaleza espiritual o la carne? La naturaleza carnal que aún permanece allí. ¿Quién gana? A la que alimento más, a la que cedo más espacio, a la que le permito, a la que le doy, a la que consiento, diríamos. Metafóricamente, Spurgeon está hablando acerca de, supongo que se imaginaba dos perros, ¿sí? ¿Cuál de ellos será más fuerte? Pues es obvio que va a ser más fuerte el que come más. Y dice Spurgeon: eso me pasa a mí. En mi interior, dentro de mí, hay dos perros. ¿Quién es el más fuerte? Esa espiritualidad que ahora por la gracia de Cristo podemos tener y alimentar y crecer, o esa vieja naturaleza pecaminosa y corrupta. Ahora, ¿quién la alimenta? ¿Quién es el responsable de alimentar una o alimentar otro? ¿Y a quién responsabiliza Dios? A nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Es real el pecado. El pecado es real en nuestras vidas. También es real esta posibilidad de vivir practicando las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, yo puedo estar viviendo eso, puedo estar viviendo aquello. ¿Va a ser fácil vivir produciendo frutos del Espíritu? No, porque nuestra carne, ¿qué dice Pablo en Romanos 7? Se opone. En lugar de que amemos, como dice Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, en lugar de que tengamos estas cosas en nuestras vidas, estas virtudes en nuestras vidas, ¿a dónde nos quiere empujar nuestra carne? Al adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria, borracheras, iras, contiendas, celos, disensiones, etcétera, etcétera. A eso nos quiere empujar nuestra carne. ¿Sí me explico? Pero todos estamos luchando con eso, hermanos. No hay nadie que pueda decir que sea un verdadero creyente: yo no tengo problemas con el pecado. Es más, mis hermanos, nos podíamos incluso, como en su momento el romanismo pensó hace muchos siglos, irse a excluir a monasterios, pensando que en esos monasterios podrían ser librados de las obras de la carne. ¿Y qué pasaría? Es más, podemos intentar mortificar nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Déjenles, voy a dar un dato histórico bastante perturbador. Un dato histórico bastante perturbador. ¿Sabían ustedes que en los primeros siglos del cristianismo muchos padres eclesiásticos estuvieron a favor de la castración? Estuvieron a favor de la castración de los varones. O sea, realmente hubo quienes hicieron apología acerca de la castración de los varones. Pues porque al estar incapacitados físicamente,
pensaban que se libraban de los deseos de su corazón. ¿Sí me explico? ¿Mandé? Y ha habido un sinnúmero de pensamientos semejantes, a lo mejor no tan extremos como estos, pero sí ha habido muchas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan que pasa hoy en nuestros tiempos de personas que dicen, mejor no hago esto, no hago aquello, así voy a dejar de luchar contra la carne, o ya no tener? Sí, hermana. Pues un ejemplo claro es el celibato Ajá. de los sacerdotes, que yo creo que también ha provocado muchas otras cosas, consecuencias terribles en las que han caído, porque esas personas pues están queriendo suprimir esos deseos y terminan cometiendo graves delitos contra niños, mujeres, no sé, o sea, tantas cosas terribles que se saben. Claro. Sé que no es exclusivo de ellos, pero sería mejor entender a la luz de las escrituras que Dios no pidió eso. Es correcto. Sí, definitivamente. Y como en este intento, ¿no?, de escapar de la perversión sexual tal vez, o de la inmoralidad sexual, cayeron a este extremo del celibato. Y lo que hacen ver es que eso es malo, o sea, esos deseos, pues Dios los puso ahí. Claro, claro. No, lo tuercen, o Es sea, lo correcto. hacen ver como algo malo, y entonces eso también se reproduce en la sociedad, y no es así, más bien, o sea, entiendo que el pecado tuerce todo lo que Dios ha hecho bueno, pero ellos, pues, en lugar de corregirlo, Claro. ese concepto, pues, lo empeoran. Definitivamente. Y déjenme decirles que dentro del cristianismo no nos escapamos, ¿eh? Sí, claro, o sea, no es exclusivo de ellos. Y hablando del celibato y hablando de otras cosas que también se dan dentro de las filas cristianas. Bien, vayan a su Biblia, a la carta a los Colosenses, capítulo 2. Camila, ¿nos quieres ayudar, hija? Del versículo 20 al 23. Gálatas 2, perdón, Colosenses 2, del 20 al 23. ¿Mande? Del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok, gracias. Según en la iglesia de Colosas pasaba un fenómeno interesante, asociado al judaísmo. Pero entre esa clase de cosas, ¿qué se decían? ¿Qué les decían a los creyentes? ¿Qué es lo que les decían? En lugar de decirles, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pues en lugar de hacer esto, en lugar de recordarles que si están muertos en Cristo, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, pues ellos ya no tenían que tener esta necesidad, diríamos, porque Cristo, al final de todos, era quien los libera de ese pecado, quien los fortalecía, quien los sostenía. En lugar de esto, ellos estaban recurriendo al ascetismo, lo que decía mi hermana. O sea, el ascetismo es esta doctrina griega que intenta mortificar el cuerpo. O sea, yo, por ejemplo, voy a dejar de comer, porque si dejo de comer, aparte que voy a adelgazar, pues ya voy a ser más espiritual. Voy a estar en un ayuno constante, voy a sufrir y me voy a aventar 10, 15 días de ayuno. Bueno, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque al hacer eso yo voy a ser mucho más espiritual, y ustedes que son unos pecadores, ¿verdad? No pueden ayunar un solo día. Yo me voy a aventar 15 días de ayuno. O sea, ¿entienden eso que muchas veces pasa dentro de las iglesias? En la iglesia de Colosas pasaba esto. ¿Y qué es lo que les decían a ellos? Hermana Erika, ¿qué le decían a los colosenses? No manejes, no toques. O sea, no uses. Lo primero es no uses. No uses. ¿No qué?
no gustes. No manejes, ni gustes, ni aún toques. Ujú. No uses, no gustes, no toques. O sea, no, tus deseos, ni siquiera toques porque ni siquiera lo desees. No lo uses. O sea, una vida restrictiva, sí, de abstención de muchas cosas. Ahora Pablo conocía lo que estaba pasando. Y Pablo dice, bueno, cosas, versículo 22, todas estas cosas eran en conformidad con Dios o con quién. Doctrinas de hombres. Ajá, y que dice que están destinadas a qué. A destruir con el uso los deseos. No, dice, a ver, lean de nuevo el 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, al final, ¿qué pasan con estas prácticas restrictivas? Terminan destruyéndose a sí mismas. O sea, van cambiando constantemente. No hagas esto, no hagas aquello, y ya no sirve esto, y ahora ya no dejes. O sea, van destruyéndose, porque van siendo ineficaces, vaya. Y Pablo dice en el versículo 23, a ver, lea por favor, hermana. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en punto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, Pablo dice, bueno, pues hay cierta sabiduría en ciertas cosas, porque es mejor no comer ciertas cosas. Puede ser que sea más saludable incluso no comer ciertas cosas. Tienen cierta sabiduría, ¿verdad? Abstenerse de ciertas cosas. Tienen cierta sabiduría en culto voluntario, o sea, en una adoración real, porque algunas de estas cosas tenían su parte en la adoración. Si alguien realmente, Pablo dice, si alguien no quiere comer, para el Señor no come. Si alguien come, para el Señor come. ¿Sí me explico? O sea, estas cosas pues ahí están. O sea, al final pueden formar parte en algún momento de un culto voluntario, pero noten que es voluntario. Pero después de todo, dice Pablo, es duro trato al cuerpo. En humildad también, dice, cierta humildad, porque algunas cosas pues sí te mantienen ajena de la ostentación, el no tener, no comprarte ciertas cosas, te permiten mantenerte un poco alejado de la ostentación. Y en el duro trato del cuerpo, por supuesto, porque pues al final muchos estaban, al abstenerse de ciertas cosas, maltratando su propio cuerpo. Pero después de todo, ¿de qué servían? Pablo dice, de nada. ¿Qué beneficio podría tener alguien que se sujeta a todas estas cosas en relación con los apetitos de la carne, con los deseos de la carne? O sea, que hagamos o no hagamos ciertas cosas, ¿cómo nos va a ayudar en nuestra vida espiritual? Piénsalo un instante. Ahora, no estoy hablando de cosas que verdaderamente son groseras y pecaminosas. No estoy hablando de esa clase de cosas a las cuales todos sabemos que nos van a perjudicar. Estoy hablando de cosas que pues hay y que suceden. Y que lastimosamente en muchos lugares empiezan a mirarse con menosprecio, empiezan a mirarse con este mismo espíritu ascetista, de que si lo hago me voy a hacer más pecador, o si lo dejo de comer, entonces, o si ni siquiera lo toco, entonces yo soy más santo que aquel que lo tocó. ¿Me entienden? Este conflicto que hay en muchas congregaciones que pueden darse, y que al final, como dice Pablo, ¿esto de qué sirve contra los apetitos de la carne? Si al final tu corazón sigue deseando lo que es malo, si aún están presentes estos deseos pecaminosos, y además, como veíamos en Gálatas, si además tú estás alimentando más estos deseos carnales, ¿de qué sirve? Al final, como pasaba este fenómeno de los famosos monasterios en los primeros siglos de la historia del cristianismo, que incluso, insisto, hubo quienes hicieron apología acerca de la castración, pues ya, se hacían eunucos. ¿Y a poco ya tenían otros deseos en su corazón? Los mismos deseos impuros estaban en su corazón.
¿Y a poco creen que por estar imposibilitados físicamente no iba su perversidad a ir desarrollándose más? Pues por supuesto, hermanos. Eso es lo que estoy diciendo, o sea, lo que estamos viendo, ¿verdad, mi hermana? Como al final, como dice Juan, que el que dice que no tiene pecado, ¿qué dice? Se engaña a sí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como estar alimentando una falsa esperanza. Claro, Como hermana. el no comer carne la cuaresma. Ujú. Sí, Es un ejemplo. exacto. Eso es un ejemplo de lo que pasa en otras religiones. La gente no hace otra cosa. Eso no cuesta, realmente dejas de comer y ya. Pero realmente mortificar el pecado, Mm, eso sí. exacto. Perdón, creo que eso también viene desde la doctrina donde se los están enseñando, Claro. porque cuando estás en el catolicismo, o sea, bueno, anteriormente decían esas cosas como que no se come carne, que esto. Ujú, Entonces claro. creces aprendiendo eso y vas. Lo practicas y Ajá. todo y se continúa. Sí, es correcto, hermana. Justamente, ¿mande? Cuando van con los sacerdotes que a decirle que, ay, que pues yo hice esto, yo hice aquello, y te dicen, ¿no sabes qué? Pues reza. A una penitencia. Ajá. Entonces, prácticamente se la tendría que venir toda la vida así en penitencia, porque la carne allí sigue pecando. Claro. Entonces ya lo que pasaría sería que estuvieran adoptando un sistema de que todo el tiempo estar haciendo lo mismo, rezando y rezando, porque todo el tiempo va a estar lo mismo, porque no ¿Y hay por un qué? verdadero cambio. Y porque no descansan sobre la obra de Cristo. O sea, el creyente descansa en la obra de Jesús. Sí, exacto. Sí. Si nosotros quitamos la obra de Cristo, hermanos, tendríamos que vernos frustrados y necesitados de estar redimiéndonos a nosotros mismos. Pero cuando el creyente descansa, no en sus obras, sino en la obra de Cristo, el creyente tiene paz. Entiende que hay una lucha. Y lucha y se esfuerza por luchar. Y aun cuando es arrastrado por esta naturaleza corrupta, por estos residuos de la naturaleza corrupta, es arrastrado al pecado y se equivoca y le falla a Dios y le falla a la iglesia y le falla a la familia. Y, hermanos, ese creyente, si verdaderamente es un creyente, ese creyente es sostenido y llevado nuevamente a los pies de Cristo y Dios restaura su vida, sin duda alguna. Y él entonces ahora busca con más fuerzas agradar a su Señor y entonces entiende que hay cosas peligrosas de las que tiene que cuidarse. O sea, va madurando en su vida. Pero él no descansa en él, ni en su justicia, ni descansa en que come o no come, en que usa o no usa, en que maneja o no maneja, en que toca o no toca. No descansa en eso. El creyente descansa en la obra de Jesucristo. Ahora, si en algún momento él quiere ofrecerse y decirle, Señor, yo te voy a ofrecer este día voy a ayunarlo, lo hago para tu gloria. Lo ofrece, pero no descansa en eso. Él lo ofrece simplemente como dice Pablo, bueno, pues tiene parte en el culto voluntario, esta clase de prácticas tienen parte dentro del culto voluntario, pues está bien, hazlo. Pero no descanses en eso. Y aún en el cristianismo, como usted decía, pastor, existe gente con esos pensamientos de decir, no, pues yo ayuno mucho y tú no ayunas, por eso estás como estás, no vives así, porque Claro. no. Es que la motivación Ajá. es equivocada Sí. por lo que hacen las cosas. Y porque no se está descansando nuevamente en la obra de Exacto. Jesucristo. Sí. Porque se está buscando, ahí ya me regresé, ¿verdad? Porque se está buscando descansar en estas prácticas, en las obras de, después de todo. Regresar a lo mismo. Sí. Tal como le sucedía a los Gálatas. Ok, nos vamos a detener en esta parte del estudio de la confesión de fe. Ahí estaba en Spurgeon, ¿verdad? Sí, justamente. Y pues hermanos, es cierto, es verdad. Existe residuos de corrupción en nuestras vidas, sí. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que reconocer que aún hay un remanente de pecado en nosotros
que puede ser voraz y que es voraz, sí, y que como la confesión de fe nos enseña, ¿es pecado? Sí es pecado, por supuesto. Pero por otra parte también una realidad en la que vivimos es Cristo, es el Espíritu Santo, con el que podemos apoyarnos y debemos de buscar vivir en el Espíritu justamente para poder ser librados y vencer las luchas que tenemos con nuestra propia carne, en el propio conflicto personal que tenemos con nuestra propia naturaleza corrupta, ¿sí? Ese es el secreto, hermanos. Cuando la Biblia nos llama, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto lo dice Pablo en un contexto muy atroz en la iglesia de Éfeso. Eran los famosos, los ritos que se hacían en honor de Dionisio, el dios de los efesios, muy grotescos, en donde para llegar a ciertos éxtasis y ser poseídos por el espíritu de Dionisio, se embriagaban hasta la locura, cometiendo actos obscenos a plena luz del día, a la luz de todos los ojos de la ciudad. Así llegaba la caravana de Dionisio a Éfeso, todos participando, todos los efesios participando de esto, embriagándose, unos hablando en lenguas raras, otros siendo poseídos por estos espíritus que pues no eran más que demonios sin duda alguna, y otros pues allí entregados al placer a diestra y siniestra, en un acto de perversidad grotesco. Y eso sucedía, y Pablo, entendiendo esto que pasaba cada año, le dice a los efesios, no se embriaguen con vino. O sea, al final, ¿a dónde los conduce esta práctica? A la disolución. Ahora, contrario a esto, sed llenos del Espíritu. El creyente debiese buscar esta espiritualidad. Debiéramos de ser entregados al Espíritu de Dios, debiéramos de vivir bajo la guía del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios pues nos ayude a ir luchando constantemente contra nuestra propia carne, nos ayuda a mortificar nuestra carne. No es fácil, hermanos, porque los impulsos y los deseos ahí están, ¿sí? Ahora, algunos tienen su parte dentro de, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, estos impulsos que para mucha gente son malos, como decía por ahí mi hermana, los impulsos sexuales, diríamos, que están dentro de cualquier ser humano, tienen su parte en la vida. Y en el único caso donde Dios dice, y vio Dios que todo era bueno, es dentro del contexto del matrimonio. Dentro del contexto del matrimonio. Así que tienen su parte. O sea, no es que todo sea malo. Tienen su parte dentro de, y tenemos que ser muy sabios para saber si lo que estamos haciendo es congruente con Dios y es congruente también con el contexto correcto. Porque puede ser que algunas personas digan, bueno, pues, como decíamos, después de todo no somos más que pecadores y pues no pasa nada si vuelvo a pecar y lo vuelvo a hacer una y otra vez. O por otro lado, caer en el extremo radical de sentirnos tan miserables que pareciera que no hay gozo en nuestros corazones, que pareciera que no hemos sido liberados por Cristo, donde miramos todo malo, todo es malo, todo es pecado. Así que hacen todo lo posible por volverse más miserables. Y si fuera necesario irse a un desierto, se irían a un desierto y allí mismo serían miserables ellos mismos, porque no están descansando en Cristo. Que Dios nos ayude a no caer en uno de estos extremos, sino a entender lo que vamos a seguir estudiando a lo largo de la confesión de fe,
que descansamos en la obra de Jesús. ¿Sí? Ok, bueno, pues vamos a terminar esta primera parte, vamos a orar a Dios.